Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Parque Científico Tecnológico de Gijón, a la Villa del Conocimiento. Un placer para nosotros que desde el Club de Calidad pues hayáis decidido veniros aquí a traer este foro de sostenibilidad centrado en el cambio climático y en cómo abordar procesos de descarbonización. Materia con la cual nos sentimos muy identificados en Gijón Impulsa y en el área de promoción empresarial de este ayuntamiento. De hecho, en nuestras líneas estratégicas de actuación, mantenemos la sostenibilidad y la digitalización como elementos transversales clave para el futuro empresarial, porque estamos convencidos de esa frase de las empresas en un futuro muy próximo o son sostenibles o no van a ser empresas, ¿no? Con lo cual, con eso yo creo que decimos un poco todo. Así que encantados de que hayáis elaborado esta propuesta de jornada técnica y sobre todo a las personas que vais a poner conocimiento y negro sobre blanco de qué consiste o cómo abordar estas materias. Os agradecemos enormemente que estéis aquí y nada, muy atentos a los resultados y a todos vuestros comentarios. Gracias, Diego, gracias al Club de Calidad y a todos los asistentes. Bueno, pues nada, yo os entretengo 2 minutos porque lo importante es escucharos a vosotros. Como sabéis, el Foro de Sostenibilidad es el segundo año que está en marcha. Esta es la 3ª sesión. Nos queda una última jornada después del verano para dejaros un poquito de descanso. Y es la primera vez que el Foro de Sostenibilidad viene a Gijón. Y tiene un motivo claro. Al final, con el Ayuntamiento de Gijón y con Gijón Impulsa, llevamos más de 4 o 5 años trabajando en huella de carbono, cuando prácticamente la huella de carbono sí se hablaba, pero no estaba tan presente como ahora mismo. Proyectos como Green Gijón, Gijón Paraíso Circular, es decir, llevamos muchos años trabajando, como dice Luis, en esas líneas transversales, no en la de digitalización nosotros, pero sí en la de sostenibilidad con ellos. Entonces, bueno, creíamos que era importante poder estar en Gijón con el Foro de Sostenibilidad. Hoy vamos a hablar de cambio climático, de descarbonización. Tenemos la suerte de contar con Bayer, que además ganó varias iniciativas con su aspirina verde y con todo su proceso de sostenibilidad y de descarbonización en la industria. Y contamos también con Central Lechera Asturiana, con CETEMAS, que es un centro tecnológico que es socio del club desde hace años, y con Uria Ingeniería también, que en temas de energía y de descarbonización algo tiene que decir. Así que nada, gracias como siempre a Otiera, Caja Rural, por ayudarnos a impulsar en esta medida, y a PCS por colaborar con las personas, las iniciativas y las ideas. Buenos días a todos y todas de mi parte también. Y efectivamente, como comentaba Guiomar, vamos a celebrar el Foro de Sostenibilidad centrado en la descarbonización. Antes de empezar con el coloquio con ellas, que son las personas importantes hoy, sí me gustaría poner un poco el contexto, ¿no? Y claro, al poner el contexto uno siempre piensa dónde empezar, y bueno, podríamos empezar en el Acuerdo de París de 2015, pero yo, por llevarlo al corto plazo, me gusta empezar con el informe Draghi, ¿no? del año pasado. El informe Draghi, digamos que aterrizó lo que ya estaba planeando en muchos sitios en Europa, y era que nos estábamos quedando atrás, si uno piensa en tecnología o en el sector industrial, con respecto a China y con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y Draghi lo dejó muy claro en ese informe, y también añadió que hay una alta dependencia energética del exterior. Si a todo eso unimos pues las tensiones geopolíticas, no digo nada después de llegar Donald Trump en enero, pues hay un cóctel ahí que yo creo que hace que eso que ya estaba en determinados foros en Europa, pues la Unión Europea se dé cuenta y se ponga a trabajar para reactivar de alguna manera Europa, reindustrializar Europa, asegurar la competitividad de Europa. Y entonces me voy hay varios documentos, pero me voy al de enero de este año, de la brújula de la competitividad, que otra cosa no, pero Europa sabemos que documentos y regulaciones sabemos hacer bastante bien. Y en ese documento, en la brújula de la competitividad, se une de manera muy clara competitividad y sostenibilidad. Y leo aquí, el documento
se cita como un documento estratégico que define las prioridades y líneas de acción para reforzar la competitividad europea. Ese es el objetivo, reforzar la competitividad europea. Y se definen 3 líneas de acción. La primera, cerrar el gap de innovación con Estados Unidos y China. Es decir, ahí hay una apuesta clara de Europa por la innovación. Ya digo, de momento en el papel, ¿no? Estamos hablando de un documento. Pero... Segundo, línea de acción, medidas para incrementar la seguridad y reducir la dependencia exterior. En el tema de seguridad, creo que ya todos estamos viendo que se están dando pasos, ¿no? Y se dice, reduzcamos la dependencia exterior. Y tercero, y esto es lo que engancha con esta jornada, se crea una hoja de ruta conjunta para la descarbonización y la competitividad. Y aquí es donde quiero recalcar cómo se une descarbonización y competitividad de manera muy clara en este documento. Se hace una hoja de ruta, luego hay varios subdocumentos, uno es el Clean Industrial Deal, que lo deja muy claro para el tema industrial. Y además, cuando uno lo piensa, en la teoría encaja muy bien, porque dices, estamos en Europa, tenemos una dependencia grande de energías de combustibles fósiles, pues gas natural, petróleo, del cual carecemos en Europa, o al menos no abunda en Europa, con lo cual tenemos que traerlo del exterior, dependemos del exterior y además pues la fijación de precios, lógicamente, hace que tenemos una energía más cara. Si somos capaces de sustituirla por energía renovable, no solo es bueno para el planeta, que lógicamente también, por menos emisiones de CO2, pero es que además esa energía renovable sí que la puedo producir en Europa, no digo nada en España, ¿no? Con lo cual eso redunda de manera inmediata en la eficiencia, en los costes y por tanto en la competitividad, ¿no? Ese es el marco teórico que crea la Unión Europea. Claro, aquí viene ahora el tema pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Y aquí es donde llegáis vosotras. Esta transformación hay que abordarla en las empresas y a la vez hay que mantener, pues lógicamente, el día a día del negocio, que es el que hace el beneficio de la empresa y el que hace la subsistencia de todos los que forman parte de la empresa, ¿no? Esto es un poco, yo a veces me gusta una viñeta que vi una vez relativo a esto, es un poco como alguien que está volando y le piden cambiar el motor del avión en marcha, ¿no? Pues hombre, muy fácil no parece en principio, ¿no? Pero... Bueno, y entonces por eso en el Club de Calidad pensamos que era relevante pues tener empresas representadas aquí, encima de distintos sectores, cada una tiene pues su problemática, sus retos, también sus oportunidades y sobre todo, que es de lo que más vamos a hablar, pues de ejemplos, ¿no? Ejemplos concretos en cómo estamos abordando este tema de la descarbonización, ¿no? Con lo cual voy a presentar a la mesa y ya adelanto que las preguntas que os voy a hacer las haré muy centradas en ejemplos concretos, pero lógicamente sois libres de hacer aquellas afirmaciones ya más generales o más de estrategia o más de filosofía que veáis oportuno, ¿no? Conmigo empiezo por mi izquierda, pues está Celia Martínez, que es investigadora de la Fundación CETEMAS, está Concha Uría, directora comercial de servicios energéticos en Uría Ingeniería e Instalaciones, y Estefanía Iglesias, directora de sostenibilidad del Grupo Central Lechera Asturiana. Pues comienzo por ti, Celia. CETEMA, pues centro tecnológico, mucha investigación, más de Masí. Entiendo que, por ejemplo, en uso de materiales, en vuestro caso madera. Luego la primera pregunta casi es obligada. ¿Qué ventajas, desde el punto de vista climático, o incluso también qué desafíos o qué retos ves en la utilización de madera, por ejemplo, como sustituto de algún otro material, no sé, de cemento, de acero? Pues bueno, lo primero me gustaría agradecer al Club de Calidad por la invitación para estar aquí hoy en el foro. Me parece un foro muy interesante y además que el tema de la descarbonización, como estabas introduciendo, nos afecta a todos los sectores. Yo vengo, bueno, como has comentado, trabajo en el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera, entonces pues, me gustaría dar un poco la visión desde el sector forestal, pero que muchas veces es transversal a otros sectores, porque realmente este proceso en el que estamos metidos de descarbonización, al final lo que necesitamos es una transición de nuestro sistema económico basado en recursos fósiles
a un sistema económico basado en recursos naturales. Y aquí el sector forestal tiene un potencial enorme porque es capaz de ofrecer materiales renovables, reciclables, que se pueden incorporar a los sistemas económicos y además tiene un potencial en cuanto a su sostenibilidad. Pero bueno, por no adelantarme y por volver un poco a la pregunta en cuanto a los desafíos, yo creo que uno de los primeros desafíos es un poco el cambio de mentalidad y la percepción que se tiene de la madera. La madera, pues como digo, es un material biológico, renovable, que además no compite con el sector agrícola, o sea, pero sí que es verdad que hay una cierta percepción, pues que la madera puede ser influenciada por el tema de incendios, por el tema de enfermedades, por el tema de plagas. Entonces, ¿cómo incorporamos la madera en sectores como la construcción y la edificación, que sabemos a nivel europeo que el sector de la construcción es responsable del consumo de alrededor del 30-31% del consumo energético y que tiene unas emisiones de más de 25-30% de emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, ¿cómo impulsamos el uso de la madera para sustituir otros materiales que son energéticamente mucho más, que necesitan mucha más energía y que además tienen muchas más emisiones en su producción? Pues esto es un reto, pero tenemos ejemplos a nivel mundial, digamos a nivel internacional, a nivel europeo, de construcción, por ejemplo, con CLT o con entramado ligero. Con CLT tenemos edificios en Canadá, en Estados Unidos, rascacielos. O sea, la tecnología existe, lo que pasa que nos falta dar ese impulso para poder llegar a hacer, por un lado, cambio de mentalidad, segundo, transferir esta tecnología que ya existe y este conocimiento a los prescriptores, a los arquitectos, a los ingenieros, al final a los que van a utilizar esta madera y la van a poder poner en el sector de la edificación o de la construcción. Otro aspecto importante es la disponibilidad de los recursos, porque es verdad que ahora hay un boom, utilizamos madera, pero tenemos madera suficiente, a nivel Europa tenemos madera suficiente, podemos ser independientes, como estamos diciendo, vamos a necesitar madera de otros países. Súper importante el impulso de la gestión forestal sostenible para poder garantizar ese recurso a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos el potencial. Lo que hay que hacer es transferir estas tecnologías que ya existen, dar el conocimiento a otros sectores que no están vinculados con el sector forestal para que puedan utilizar este material que lo tenemos. Y una de las ventajas que tiene la madera es que tiene la capacidad de absorber CO2. Entonces, es un material que emite muy pocos gases de efecto invernadero, tiene muy pocas emisiones cuando fabricamos materiales de madera, pero es que además tiene la capacidad de absorber. Esto es súper importante. Estamos contribuyendo al utilizar madera a mitigar, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Si comparamos la madera con otros productos, por ejemplo, la madera, en cuanto a sus emisiones para producir un producto de madera, en términos un poco generales, podría ser entre 0, las emisiones son de 0,3 más o menos toneladas de CO2 equivalente. Pero si lo comparamos con otros elementos u otros materiales, por ejemplo con cemento, ya estamos hablando de casi 1 tonelada de CO2 equivalente de emisión para producir 1 tonelada de cemento. Si lo comparamos con acero sería alrededor de 2 toneladas de CO2 equivalente. Si lo comparamos con PVC, 2,5, y si lo comparamos, por ejemplo, con aluminio, llegaríamos a 10 toneladas de CO2 equivalente que se necesita, o sea, que se emiten cuando necesitamos producir 1 tonelada de aluminio. Entonces, realmente la madera es un material que nos va a servir en esta transición hacia una economía baja en carbono. Lo que necesitamos es transferir a otros sectores que no están dentro que no sean el sector forestal, este conocimiento para que lo puedan utilizar. Pues muy interesante, la verdad. No conocía estos datos, me los fui anotando, pero luego por si acaso los tomé mal. Bueno, Concha, Uría, ingeniería, expertos en edificación, en lo que es climatización, ahorro, eficiencia energética. Siempre me gusta decir que la eficiencia energética ya es impacto positivo independientemente de dónde venga la energía, ¿no?
consumir menos, lógicamente, siempre tiene impactos, encima renovable, ya ni te cuento, ¿no? Bueno, cuéntanos algún caso que tengáis de éxito donde el diseño que vosotros hacéis pues haya puesto en evidencia este ahorro energético, que luego también se traduce, lógicamente, en ahorro económico, ¿no? Bien en la inversión, bien en la operación, ¿no? Bueno, buenos días y también agradecer al Club de Calidad que nos haya invitado, ¿no?, a participar en esta jornada, la verdad. Bueno, nosotros sí estamos centrados en la parte de los edificios, ¿no? Somos una ingeniería, es decir, estamos en lo que llamamos los sistemas activos, ¿no? Los edificios consumen el 40% de la energía que demanda España, en el caso de España. Los edificios, siempre parece que los coches, la industria, efectivamente, pero los edificios en nuestro sistema de calefacción y agua caliente. Y no tenemos esa conciencia de aislamiento o de gestionar las instalaciones de modo que ahorren energía. Lo primero que hay que hacer, yo cuando hablamos de este tema, claro, esto es una ingeniería, pero mi formación es la de arquitecto, ¿no? Entonces primero me voy a lo que llamamos sistemas pasivos, ¿no? Primero hay que abrigarse muy bien, hay que aislar muy bien el edificio y luego hay que ponerle unas instalaciones que sean eficientes y que se mantengan muy bien. Hay muy poca conciencia de mantener nuestros edificios, poquísima. Todos llevamos el coche cada 6 meses o cada 10.000 kilómetros o cuando los manda al garaje a que lo revisen. Los edificios, para nada. O sea, tú vas a salas de calderas y te dicen, no, si es nueva, está como nueva, es nueva, son de los años 80. Y entonces le enseñas un coche de los años 80 y mira, pero en los años 80 íbamos en estos coches. Bueno, pues es así, ¿no? Entonces, casos de éxito. Hablaba Celia de la madera y del CLT. En Asturias ya hay un edificio de Vuelos de Nalón, el famoso, es unas viviendas sociales además, impulsadas por el Principado de Asturias. Yo siempre digo, primero hay que aislarse muy bien y luego poner las instalaciones que sean eficientes. Entonces, si vamos a demandar poco, lo podemos dar con renovables. Pues si vamos a demandar poca energía, pues casos de éxito, por ejemplo, bueno, ese edificio de muros podría ser uno, pero hay un estándar de construcción que se llama el estándar Passive House, que se desarrolló en Alemania en el año 91. A mí siempre me llamaba la atención cuando uno va por Alemania, veía antes todos los tejados llenos de placas fotovoltaicas y aquí ninguna. Y tú decías, los alemanes vienen aquí a tomar el sol. ¿Y cómo es que nosotros no aprovechamos esa? Ahora afortunadamente eso ya se ha modificado. Bueno, pues los alemanes, que como sabemos tienen también un problema de energía y de otro clima que no es el nuestro, desarrollaron este estándar que lo que hace es eso. Primero, aíslate muy bien, y cuando está muy bien aislado con vidrios, considera las ventanas, considera los puentes térmicos, considera todo, luego aporta la energía necesaria para la calefacción y el agua caliente. Muchas veces, depende de dónde estés, no necesitas ni calefacción. Y luego esa instalación hay que ajustarla a cada edificio, y que cada edificio, o sea, no hay una solución única para todos los edificios. Hay que mirar cada solución para cada edificio y gestionar esa solución, esa instalación de modo que haga. Luego que, por ejemplo, nosotros tenemos edificios en régimen de servicios energéticos, desde edificios que no han hecho nada en el aislamiento, porque cuando tú vas a una comunidad de propietarios y nosotros no intervenimos en fachada, ¿no? Intervenimos en la sala de calderas. Y tú le dices que, claro, la empresa que les quiere proponer una envolvente perfecta es un presupuesto elevadísimo, ¿no? La sala de calderas siempre es más fácil, ¿no? Intervenir en ella, o comparado con el presupuesto de la envolvente, es como, bueno, el susto no es tan grande. Nosotros tenemos edificios en régimen de servicios energéticos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros les garantizamos el ahorro. Nosotros les decimos, vas a consumir 300 kilovatios al año, por poner un ejemplo. Si consumes 302, los dos los pago yo. Si consumes 198,
tú pagas 198. Pues tenemos edificios que tienen han tenido ahorros el primer año cuando cambian al sistema del 30 y el 40%. ¿Por qué? Porque esa instalación está monitorizada, telegestionada, de modo que siempre dices lo mismo. Una instalación, por ejemplo, de paneles solares térmicos, no los fotovoltaicos, los térmicos, los que calientan un líquido que luego el 90% de las instalaciones de paneles solares térmicos, si no están gestionadas por una empresa de servicios energéticos, no funcionan. ¿Por qué? Porque tú no lo notas, el edificio no lo nota. Si esa instalación que requiere un mantenimiento ha dejado de funcionar, se tira del otro combustible que generalmente no es renovable, es gas o gasoil. Obviamente a la empresa que vende el gas no le interesa mucho, que yo también lo entiendo, cada uno tiene que mirar por su negocio, ¿no? Cuando tienes, de hecho hay un dicho que dice la instalación solar térmica funciona cuando el gas lo paga la empresa de servicios energéticos, porque efectivamente cuando en una instalación telegestionada tú sabes que ha dejado de funcionar la instalación solar térmica en la que tú has metido en ese cóctel para dar el número de kilovatios que van a consumir, no os quiero decir a qué velocidad sale el mantenedor a gestionar aquello que sea. Entonces, eso es así. Tenemos ejemplos, edificios que sí que han intervenido en el aislamiento y su ahorro es todavía mayor. Cuando uno paga por lo que consume, esos edificios que están a escote pericote, cuando les pones la individualización de consumos, ahí solo con la individualización llevan a bajar un 25%, por ejemplo, de ahorro. Y luego, volviendo a lo que hablaba del Standard Passing House, edificios que han llegado a bajar viviendas, pues igual un 90%. Yo vivo en una Passing House y no me importa decir que en los meses marzo hasta, pues a lo mejor mi recibo de toda la energía, pues igual son 18 o 19 euros. Yo siempre digo euros, pero digo lo mismo con un hijo adolescente que se baja el depósito de agua. Entonces, claro que lo que pasa es que no sé si no lo contamos bien o no hay esa conciencia de que primero hay que aislar y luego gestionar muy bien. Se me ocurre preguntar, ¿y cómo está la legislación en ese? Porque, por ejemplo, entiendo que para los edificios nuevos Sí. sería bastante fácil que la legislación obligue de alguna manera, quizá no tanto para los... Me haces una pregunta que tengo que ser políticamente correcta. La legislación dice que ahora mismo un edificio nuevo solo puede tener una letra A, B o C. Lo que ocurre es que el papel lo aguanta todo. Y no estamos educados, la gente te dice, yo vivo en una A pero gasto 250 euros de calefacción al mes. Es imposible. El papel dice que es una A, pero es imposible. Pero no hay esa idea que sí que consiguió, por ejemplo, los vehículos, todos saben, mi coche consume no sé cuántos, a los 100, en las viviendas no. La legislación dice ahora mismo que los edificios, de hecho ningún edificio de nueva planta puede tener una letra más baja, o sea, más A, B o C tiene que ser. Y son, pero no quiere decir, en el papel son. Muy bien. Bueno, Estefanía, vamos contigo. Cambia ahora un poco, me voy al tema de colaboración, ¿no? Siempre se habla que en el tema de sostenibilidad y la descarbonización también siempre tiene que haber colaboración, ¿no? Pues con todas las partes de la cadena de valor, ¿no? En el caso vuestro, además con la naturaleza cooperativista del Grupo Central Lechera Asturiana, ¿cómo impulsáis la colaboración, por ejemplo, con vuestros socios ganaderos para intentar pues, aplicar prácticas más sostenibles? Bueno, yo también agradecer a Club de Calidad, a PS Group, ¿no? Y a los organizadores en general que nos hayan invitado al Grupo Central Lechera Asturiana a estar aquí y sobre todo a vosotros también que habéis hecho el esfuerzo, ¿no? De venir aquí a aguantar la chapa que os vamos a contar. Yo creo que para contestar esa pregunta y a lo largo de las cosas que voy a comentar, yo no me voy a enfocar solo en la parte ambiental, me voy a enfocar en la sostenibilidad integral, ¿no? Social, ambiental y económica, porque ya sabéis ese dicho de que no se puede hacer sostenibilidad verde en números rojos, ¿no? Y esto es un tema que es absolutamente real, ¿no? Entonces, me vais a permitir, un minuto para explicar en realidad
¿Quiénes somos el Grupo Central Lechera Asturiana? Porque nos conocéis mucho, sobre todo en esta región, ¿no? Que es la nuestra, pero yo creo que hay algo que es importante que nosotros machacamos siempre cuando vamos a compartir, ¿no?, nuestras experiencias, y es nuestro propósito de compañía, ¿vale? Nuestro propósito de compañía, a día de hoy, nació ya hace más de 50 años, cuando un grupo de ganaderos asturianos pues unieron sus fuerzas para luchar en aquel momento contra los injustos precios de la leche en el campo, que ponían en riesgo su negocio y ponían en riesgo su futuro, ¿no? Y cuando nosotros, años después, hace pocos años, nos replanteamos otra vez cuál era nuestro propósito y qué queríamos ser, pues sigue siendo ese, sigue siendo dar futuro a ese socio ganadero, apoyándole con servicios que les ayuden a rentabilizar al máximo sus ganaderías, que les ayuden a ser sostenibles en el tiempo, en ese triple impacto, sostenibilidad, ¿no?, económico, ambiental y social. Y además este propósito se ha ido enriqueciendo estos años, ¿no?, con propósitos sociales y ambientales que van mucho más allá de nuestro grupo, que es, desde luego, garantizar pues, salud, generar salud entre nuestros consumidores, desde luego mejorar la salud del planeta un poco, ¿no?, o de la parte que nosotros, sobre la que tenemos incidencia, ¿vale? Entonces, dicho esto, y concretamente para impulsar esa colaboración con nuestros socios ganaderos, lo que hemos desarrollado pues, es un programa que llamamos Garantía Ganadera, ¿vale? Garantía Ganadera tiene una serie de servicios al socio. El primero y más importante es mejorar su calidad de vida, porque tenéis que saber, y seguro que estáis hartos de oírlo, ¿no?, que tenemos un problema tremendo en España, que el problema de la España vaciada, del abandono del campo, y en esta región cierran explotaciones año a año a una velocidad de vértigo, ¿no? Si bien es verdad que estamos consiguiendo, ¿no?, conseguir que el volumen se mantenga, las explotaciones pequeñas y familiares van cerrando y se van haciendo unas explotaciones más grandes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos servicios? Pues mejorar la calidad de vida. ¿Cómo? Un ganadero trabaja 365 días, 24 horas al día, básicamente, porque tiene que estar pendiente de ese negocio. Pues eso se hace con un servicio de sustitución, para que pueda cogerse unos días, si es que tiene que hacer sus gestiones, etcétera, ¿no? Y para nosotros, el principal objetivo de nuestro grupo es que el ganadero no abandone, ¿vale? Otros servicios importantes y muy ligados ya a esa sostenibilidad ambiental y económica tienen que ver con la productividad. Tenemos servicios de mejora de calidad de la leche que además les permite cobrar un plus, una prima extra, ¿no?, cuanta mejor sea la calidad, y esa mejora de calidad redunda en una mejora ambiental directa, en una reducción de huellas de gases invernaderos directas, porque no hay mermas, porque esa leche, ¿no?, pues se paga también mucho mejor y entonces tienen dinero para hacer otros asuntos, ¿no? Servicios de mejora ambiental a través de servicios de mejora de la salud del ganado, servicios de podología, servicios de genética que ayuden a mejorar las razas, ¿no? Y luego también entendemos que la digitalización y la información, el dato, es muy importante para que ellos rentabilicen más, mejoren más y reduzcamos huellas, ¿no? Entonces tenemos un portal del ganadero donde los ganaderos pueden acceder a toda su explotación con todos los datos de todos sus animales, de toda la alimentación, de los costes que tienen y también de huellas. Estamos empezando ya a introducir, ¿no?, las huellas de carbono muy ligadas a esto. Muy ligado a esto está también que, para que os hagáis una idea, si hacemos toda la huella de carbono del ciclo integral, ¿no?, de la cadena de valor integral láctea, el 85% está la ganadería. Y dentro de ese 85%, el 75% está en la alimentación del ganado, ¿no? Entonces, a través de nuestra unidad ASA, que es una unidad de piensos propios, además de tener un servicio de nutrología, ¿no?, que apoya a los ganaderos en hacer las mejores raciones para que la salud del animal sea la mejor, la rentabilidad de la productividad sea la máxima, pues también estamos cuantificando las huellas de carbono de esos piensos, ¿no?, y cómo incide la huella de carbono total, y estamos buscando mejoras para ello, ¿vale? Servicios más propiamente o estrictamente ambientales, servicios de bioeconomía, que, bueno, yo creo que por no extenderme ahora la pregunta, ¿no?, que tenemos más tiempo, pues os iré explicando después en la cadena de valor en general, ¿no? Pero yo creo que todos estos servicios hacen un vínculo tremendo, ¿no?, con lo que somos la compañía, los que somos los productores realmente, ¿no?, de transformación del producto, los acogen muy bien los ganaderos y hace que podamos intentar conseguir ese propósito, ¿no?, de ofrecer esos servicios para que sigan siendo sostenibles en el tiempo, en los que es vertiente social, económico y ambiental. Pues sigo con colaboración, Celia. En el caso vuestro, colaboración de centros tecnológicos que lógicamente tenéis investigación
innováis, pero luego eso hay que pasarlo a las empresas. ¿Qué retos tenéis a la hora de intentar pasar esto a las empresas, especialmente quizá en las pymes? Y si nos puedes poner pues algún ejemplo. Pues, efectivamente, uno de los objetivos, bueno, digamos el objetivo principal de los centros tecnológicos es hacer esa transferencia de tecnología, de esa investigación que desarrollamos al tejido empresarial. Y es verdad que aquí en Asturias el sector forestal en particular es un sector pues muy familiar, con prácticamente la mayoría de las empresas son pequeñas empresas, pymes, incluso micropymes. Entonces, todas estas nuevas regulaciones, todo esto que nos viene relacionado con el tema de sostenibilidad, muchas veces es inabordable, inalcanzable para estas pequeñas empresas. Entonces, uno de los retos es precisamente llegar a ellas. Y a través, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de proyectos de investigación, proyectos de transferencia, en los que les acompañamos, ya sean proyectos que desarrollan las propias empresas y desde el centro tecnológico les apoyamos o les involucramos en proyectos más grandes. Al final el centro tiene la capacidad de trabajar en proyectos tanto a nivel europeo, nacional o regional, entonces con esa, digamos, ese paraguas pues, invitamos a las empresas a que puedan participar en todo este proceso. Y a modo de ejemplo, me gusta contarlo porque el año pasado tuvimos un proyecto que era un proyecto que es una convocatoria del Gobierno del Principado de Asturias, precisamente en temas de sostenibilidad y economía circular. Y es un proyecto que trabajamos con una pequeña empresa de carpinterías de ventanas, y a través o gracias al desarrollo del proyecto obtuvieron, bueno, aparte de conocer el proceso realmente, o sea, evaluar el ciclo de vida de la producción ellos hacen ventanas de madera, es una empresa que está aquí en Infiesto, que se llama Iñazcovian, pues obtuvieron la primera declaración ambiental de producto de una ventana de madera en España. O sea, ahora mismo es la única empresa que tiene esa certificación de declaración ambiental de producto para una ventana de madera. Y bueno, pues cosas que parecen complicadas, que para ellos cuando planteábamos el proyecto era un poco ya como nosotros vamos a meter en esto, lo primero que me preguntan siempre es ¿esto para qué sirve? ¿Cuánto cuesta? El para qué sirve yo creo que ya lo saben porque ya sí existe una demanda, además con el nuevo Código Técnico de Edificación y con el pasaporte digital que tiene que tener los productos, el desempeño ambiental de los productos es algo que tiene que estar ahí, y el tema de las declaraciones ambientales de producto es ahora mismo yo creo un boom, ¿no? Hay mucha demanda, pero es verdad que cómo las empresas pequeñas pueden abordar, porque realmente bueno, pues es una certificación que tiene un coste económico, que tiene una dificultad técnica a la hora de elaborar, de desarrollar el proyecto. Entonces estamos muy orgullosos porque bueno, pues una empresa asturiana es la primera empresa a nivel nacional que tiene esta declaración ambiental de producto, y detrás de ella vienen más. O sea, a raíz de esto pues se abre un interés por otras empresas aquí, tanto de carpintería de ventana como de otros productos del sector, o sea, de la madera, que están muy interesados en por ejemplo, conseguir estas certificaciones ambientales. Pero no solo trabajamos o sea, esto digamos, es una parte del trabajo, pero también trabajamos con otras empresas más grandes, y yo creo que Estefanía os puede contar un ejemplo de proyecto que estamos colaborando con CLAS, que es el proyecto GPROCAR, en el que se están desarrollando unas herramientas y metodologías de gestión del territorio que les permita a ellos conocer, digamos, bueno, puedes contar un poquito más en detalle, pero bueno, quiero decir, lo que quería decir es que o sea, al final es el desarrollo tecnológico de herramientas que le permitan a las empresas conocer o gestionar el territorio, tener información del territorio que gestionan, en este caso de los propietarios cooperativistas de CLAS, para, en este caso, con objetivo de mitigación del cambio climático. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es un poco el trabajo que desarrolla el centro, y bueno, queda mucho por hacer, pero también es un reto muy interesante y cada vez vemos que hay más interés. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en temas ambientales aquí en Asturias, que la pregunta era ¿esto para qué sirve y cuánto cuesta? Si no es obligatorio y cuesta mucho, no me interesa. Y vemos que esta mentalidad está cambiando.
Sí, y iba a preguntarte precisamente por eso, o sea, tú sí ves que hay una evolución positiva en el sentido de alinear todo el tema de descarbonización, de reducción de impacto climático, con la competitividad también, que esa empresa, por ejemplo, que tiene el certificado, de verdad lo valora y dice, esto me va a dar una ventaja competitiva, que no solo va a ser para el bien del planeta, que también, sino para mi bien económico, mi beneficio. Claro, ellos, o sea, es verdad que el compromiso ambiental, bueno, las empresas, quiero decir, tienes que estar muy... Pero es que claramente, después de obtener el certificado ambiental, ya tienen una obra adjudicada que les permite, o sea, que les están buscando este tipo de productos con certificación ambiental. Entonces, te abre un mercado, claramente te abre un mercado. Y yo creo que cada vez más, porque es que la normativa que nos viene va por ahí y entonces todos estos productos necesitan tener estas certificaciones ambientales. Ellos han visto, o sea, esto es un ejemplo claro de un proyecto que con sus dificultades se ha llevado a cabo y han obtenido un resultado en menos de un año. Y yo creo que esto va a ir a... O sea, es un ejemplo bueno porque realmente va a ir a más. Muy bien, Concha, tengo aquí escrito, una de las soluciones que siempre se habla para la descarbonización es la electrificación. No sé si hay alguna empresa eléctrica en la sala, ¿no? Pero si la hay, seguro que dice, por supuesto que la mano que ella va a contar las cosas. Te pregunto, pienso en la calefacción, ¿no? Lógicamente, que está asociada, pues, clásicamente, pues, a combustibles fósiles. ¿Qué papel juega la electrificación en esa descarbonización, lo que es relativo a calefacción, edificios o...? Bueno, lo primero, hablar de descarbonización en Asturias es mentar. Gijón no tiene ya calderas comunitarias de carbón, pero Oviedo tiene muchas. Muchas y muchas. A veces cuando oímos, vamos a cortar el tráfico en el centro, en Oviedo, por la contaminación, y dices, pero si Oviedo, el centro es peatonal, ¿por qué habrá contaminación en invierno? Pues igual porque tiene unas cuantas calderas de carbón. Y Madrid también, o sea, no, es verdad que en Gijón no hay. En los edificios lo que hemos visto para las instalaciones es que vamos por modas y por impulsos. Hace muchos años, obviamente, era la calefacción, el carbón, Asturias era... Nosotros, la empresa está en tercera generación. Tenemos un anuncio de mi abuelo en los cines de Sotrondio, del Valle del Nalón, donde somos, de calderas automáticas al gas. La super innovación era el gas y bueno, no eras moderno si no ponías gas. Luego ya vino también el gasoil y ahora todo es la bomba de calor. Todo hay que electrificar, es todo la electricidad. Y bueno, eso es lo que veremos después, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar la solución para cada edificio. Hay edificios donde la solución son calderas de biomasa, y hay calderas de biomasa y se gestionan con calderas de biomasa y ahorran. Esos también tienen un ahorro, porque pasa una cosa, cuando tú haces cuando haces el estudio para hacer un cambio de, por ejemplo, carbón a biomasa o a cualquier combustible, pues no suele salir sobre el papel, es que el papel lo aguanta todo. No suele salir sobre el papel porque, bueno, entre que el poder calorífico del carbón que te pueden servir, no sabes cuánto es carbón y bueno, determinadas que se va a ir perdiendo del carbón, no sale el número. Pero cuando luego haces el cambio y cambias a biomasa, por ejemplo, sí que sale el número y ves los ahorros. Entonces, no hay por qué cambiar. La descarbonización no es electrificación. La descarbonización es, yo entiendo que lo que hay que hacer o entendemos es estudiar qué demanda ese edificio, qué necesita y cómo se lo podemos aportar. Y nosotros ahora, por ejemplo, porque llevamos desde hace años monitorizando edificios y tenemos datos de esos edificios, lo lógico ahora es una solución híbrida. A lo que se debe de ir es a una solución híbrida. Ahora ya permite la tecnología mezclar varios combustibles y que en cada momento entre el más barato, porque tú en
en ese software que maneja la sala de calderas le puedes decir, esto cuesta esto, entonces, ¿qué demando? Hay edificios que por el día tienen muy poca demanda porque vive gente joven que trabaja afuera, y entonces en ese momento no, vamos a poner paneles fotovoltaicos. ¿Para qué? Para verterlo a red. Yo siempre digo lo mismo. Uno no pone una huerta y produce lechugas para vendérselas a la Alimerca lo que sobra. Uno pone lechugas para comérselas, entonces las dosifica. Entonces, esto es lo mismo. Vamos a verter a red. ¿Para qué? No, vamos a consumirlo nosotros. ¿En qué? En la sala de calderas, por ejemplo, en el agua caliente. Yo puedo calentar el agua caliente por el día con esos paneles fotovoltaicos con una energía que es gratuita porque la luz solar sale todos los días, y luego por la noche o al día siguiente por la mañana me ducho con ese agua que he calentado por el día, ¿no? Entonces lo que hay que ir es a soluciones híbridas, igual que tenemos coches híbridos, tenemos soluciones híbridas y debemos de ir a ese tipo de soluciones que en cada momento entre el combustible más económico y sobre todo que cubra las necesidades de los edificios, porque claro, en cambio si el edificio es que vive gente mayor, que está todo el tiempo en casa, tiene otra demanda. Por eso hay que estudiar en cuanto a lo mismo en comunidades de propietarios, que por supuesto en edificios de oficinas, colegios. ¿Por qué ponemos los colegios tienen el horario que tienen? Los edificios de oficinas también, ¿no? O sea, incluso sin duda lo más complicado de gestionar es un edificio de viviendas, porque bueno, cada uno en su casa hace, los edificios de terciarios son más fáciles, ¿no?, de saber su patrón de consumo, pero aún así, y con los datos que tenemos, todos los edificios tienen un patrón de consumo, y ahora en lo que estamos trabajando y en lo que es adelantarte a lo que va a demandar el edificio. Tú sabes por tu histórico de datos que ese edificio demanda esto, pues voy a producirlo con la energía más interesante para que ahorre, y ahí es como se ahorra. Entiendo que en esa solución híbrida es fundamental, no sé si llamarlo digitalización, automatización, claro, y eso ¿cómo lo conseguís? Y vuelvo a preguntar, en los edificios nuevos, bueno, parece claro, pero en los que ya están de tiempo atrás. Al final igual, fíjate, de hecho se hace más en los que están de tiempo atrás que en los nuevos, que bueno, esto es sota, caballo y rey, ¿no? Lo de siempre. Al final no deja de ser un software, es una gestión de datos, ¿no? Lo que hace es, bueno, se integran los distintos sistemas, se puede perfectamente integrar una biomasa con una bomba de calor y paneles fotovoltaicos que por el día arranca la bomba de calor con la energía gratuita de los paneles fotovoltaicos, y luego si se demanda más para calefacción o tal, pues a lo mejor arranca la biomasa, ¿no? Eso al final no deja de ser la informática, ya sabemos lo que es, ¿no? Es un software que en todo momento entra y siempre, eso sí que es verdad, siempre monitorizado. Al final es como en la Fórmula 1, ¿no? Porque saben en la Fórmula 1 que van a consumir tanto que tienen que entrar aquí, porque tienen monitorizado el coche y saben perfectamente. Pues lo mismo con las instalaciones, no genera ningún problema, porque al final, bueno, no deja de ser un router que te envía datos, y luego, bueno, también es verdad que te envía datos, hay que saber leer esos datos y ajustar esos datos, porque a veces, bueno, llegan datos y, como yo, ¿no?, estoy viendo aquellos ceros y unos, me parece ideal, pero eso no quiere decir que sepa, pues esto se hace, vamos, y ahí, bueno, ya diría que nosotros hace, yo creo que unos cuantos años, no sé si fue en el 21 o en el 23, ganamos el premio a la instalación más innovadora de España por este tema de la solución híbrida, que lo probamos en nuestro propio, en las oficinas, porque bueno, nos gusta experimentar con nosotros para luego no tener, y hay ya unos cuantos comunidades de propietarios y edificios en Asturias que tienen esa solución. Entonces, es algo que parece como muy de ciencia ficción, pero al final es como el correo electrónico, no requiere más. Sí, pero las cosas son fáciles cuando se sabe de ellas, claro. Sí, claro. Bueno, Estefanía, contigo me vuelvo a lo que es la gestión integral de todo el ciclo de vida del producto, de toda la cadena de valor, porque claro, es que en vuestro caso, Central Lechera,
es muy claro, ¿no?, que la cura entera empieza en la ganadería y acaba en, pues, en la casa de todos nosotros, ¿no? Entonces, Todos, ¿eh? de todos. Ninguno que En no. la mía ya te digo yo que sí. Pero, ¿cómo implantáis entonces la estrategia integral de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor? ¿Podrías compartir algo de esto con nosotros? Bueno, os comentaba antes que está nuestro propósito, que es lo que queremos ser y cómo trabajamos, ¿no? El eje ambiental, ¿no? La protección ambiental es uno de los principales pilares de nuestro plan de triple impacto, que al final es la base de nuestro modelo de negocio, de nuestro modelo de negocio empresarial, ¿vale? Entonces, llevamos muchísimos años trabajando en mejoras ambientales, en eficiencia energética, pero si tengo que poner una fecha, ¿no?, pues yo creo que hablaría de 19 acá, en los últimos años, donde hemos desarrollado un modelo propio, que es un modelo de economía circular, que está basado en los principios de la Fundación Ellen MacArthur, que además está auditado por un tercero independiente que es AENOR, y año a año, ¿no?, lo que nos hace AENOR es ver que los planes que tenemos con nuestras metas y objetivos efectivamente los vayamos cumpliendo o tengamos que cambiar un poco la hoja de ruta, ¿no?, que a veces pasan pues, momentos de mercado o momentos geopolíticos, finalmente, ¿no? Entonces, este modelo, esta estrategia de economía circular, y cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de economía circular en todos los impactos ambientales, no solamente residuos, como mucha gente confunde, ¿no?, en energía, en agua, en gestión de suelos, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos, como digo, es extenderlo a todas las unidades de negocio. Cuando digo todas las unidades de negocio, pues va desde la fabricación de piensos, SASA, todas las fábricas del grupo CAPSA de transformación de productos, las 8 fábricas que tenemos en España, bueno, transporte, etcétera, ¿no? Entonces empezamos apuntando a la ganadería. Yo creo que de la ganadería ya comenté un poco, ¿no?, que sobre todo lo basamos en servicios al socio que le hagan, bueno, pues querer participar y querer mejorar, incentivándolo o bien con conocimiento o bien con primas, ¿vale? Y bueno, si tuviera que destacar algún proyecto, pues comentaba antes, ¿no?, o sea, por ejemplo, la bioeconomía, Biogastur, pues yo creo que es un ejemplo puntero en España, que nos ha costado mucho, que hemos tenido muchos problemas para impulsarlo, ¿no?, y que ahora mismo pues está haciendo una transformación. Justo salía en prensa, ¿no?, la semana pasada, que ya no está haciendo energía renovable con la biogestión de los purines eléctrica, sino que ya está haciendo una upgrading, ya está inyectando biometano, ¿no?, a la red, que es uno de los problemas que tenemos en este país, porque energía eléctrica vamos a conseguir mucha, ¿no?, pero energía térmica ya no es tan sencillo. Existen materiales, ¿no?, como lógicamente la madera bien sostenible, ¿no?, el SURE, o que esté certificada, y existen algunos otros, pero no es fácil la energía térmica, ¿vale? Y a nivel ganaderos, yo creo que también estamos trabajando, como decía, mucho el tema de huellas de carbono, entenderlas bien, de verdad, permeando un poco en todo el uso que tienen del territorio, en toda la alimentación que le da el ganado, qué se hace con los deyecenes y los purines, cómo utilizan los fertilizantes, ¿no?, y tratar de tener ese número es muy complicado, porque además pensar que nosotros trabajamos con casi 3.000 ganaderos, o sea, quiero decir que son cada uno de su padre y de su madre, y que lógicamente hemos empezado por nuestros socios accionistas, que son 800 que estén en activo, ¿no?, pero que lo vamos a extender a otros que son proveedores y punto, ¿no? Una vez que ya tenemos esa ganadería, que intentamos ser más sostenible, ¿no?, pues nos vamos a tratar de tener una fábrica más ecoeficiente, ¿no? Y en este sentido, pues ese modelo de economía circular nos ha permitido grandes logros en los últimos años. Por ejemplo, desde 2019 año base hemos reducido el 50% de nuestros consumos energéticos. Un 50% está verificado y auditado año a año, por también en este caso, ¿no?, en cuanto a la certificación de gases de efecto invernadero, alcance 1 y 2, y esto también implica que hemos reducido pues, ese 50% en emisiones directas, ¿no?, alcance 1 y 2. A nivel industria, además de esto, pues nos hemos enfocado mucho en reducción de consumos de agua. En los últimos años, en este caso más tiempo, 10 años, hemos reducido un 17% los consumos de agua. Hemos invertido mucho también en mejorar la calidad del vertido al dominio público, ¿no?, con mucha inversión en mejora de depuradoras, pero siempre apuntando, como digo, a la efectividad, a la productividad
y a los costes, porque somos una empresa de muy bajo margen. Nosotros siempre decimos que somos los pobres, ¿no?, de la alimentación. Somos una empresa básica donde el margen de la leche es cuanto menos pírrico, o sea, es muy, muy bajo, ¿vale? Entonces todo lo que hacemos lo tenemos que hacer muy bien analizado desde ese punto de vista, ¿no?, de coste-beneficio, mejora ambiental, ¿no? Si seguimos hablando, por ejemplo, de industrias o fábricas más ecoeficientes, todas las fábricas del grupo CAPSA, todas ellas desde el año 2020 inclusive, año a año son certificadas residuo cero. Esto significa que el 97% de los residuos que generamos tienen una segunda vida, se transforman en otros materiales para otros procesos, y además hemos conseguido luchar contra el desperdicio alimentario, contra la gestión o generación de mermas y residuos en un 30% también. En los últimos 10 años hemos reducido un 30%, ¿vale? Dejamos ya las fábricas, ¿no?, y seguimos trabajando, aunque sean más ecoeficientes, pero las dejamos ya de lado y vamos al transporte de nuestros productos hasta el distribuidor. ¿Ahí cómo trabajamos? Pues no tenemos transporte propio, entonces trabajamos con un montón de industrias de transporte, de autónomos, ¿no? Entonces, a nivel, por ejemplo, recogida de leche, pues tenemos 3 cisternas de GNL, que somos la primera empresa en España que ha introducido recogida de leche con gas natural licuado, porque es complicado por la geografía y porque tiene que no solo tratar la leche o mover la leche, sino tiene que impulsar la leche, bombear la leche, ¿no?, hasta la cisterna, ¿no? Hemos metido también pues mega cisternas de 60 toneladas en recogida y cisternas también de bajo ruido, etc. A nivel transporte ya de producto final, pues tenemos 40 camiones de GNL en circulación, siempre, bueno, pues impulsando, ¿no?, que nuestros socios, en este sentido transportistas, que no son socios, bueno, nuestros colaboradores o proveedores, ¿no?, pues les damos una prioridad de carga, siempre les damos unas ventajas, ¿no?, para que sean ellos los primeros que puedan trabajar con nosotros. Estamos haciendo pilotos cerrados con megacamiones en circuitos cerrados, Asturias, Madrid, Vuelta, ¿no?, y también estamos haciendo un piloto de biocombustibles de segunda generación con el HVO, con Repsol en este caso, y una empresa de transportes que pretendemos ir extendiendo, ¿no?, a lo largo de los años. Cuando ya llevamos el producto a la distribución y la distribución lo vende al consumidor, pues impulsamos lo que es ese consumo, pues vamos a decir, más responsable, ese consumo más responsable, ¿no? Y aquí atacamos 2 líneas, una es el desperdicio alimentario, somos una empresa de alimentación, ¿no?, y nosotros desde hace muchos años pues formamos parte de una iniciativa de AECOC, que es la Asociación de Comerciantes y Fabricantes de España, que tiene muchísimo poder en cualquier mejora, no solo ambiental, de cualquier tipo, y ahí estamos junto con los grandes líderes, ¿no?, de alimentación de este país, como pueda ser un Coca-Cola, como pueda ser un Danone, o como pueda ser un Idria Foods, ¿no? Y ahí pues tenemos un compromiso de mejorar tanto los procesos productivos propios como en extender esa concienciación a todo el consumidor, ¿no?, a través, por ejemplo, de iniciativas como ser marca Waste Warrior y tratar de concienciar mediante mensajes, ¿no?, con tu voz al consumidor, o habiendo entrado en una startup que se llama Naria, Nadie sin su ración diaria, entrando en la naturalidad, a través de Capsa Vida, que es un vehículo de inversión que tenemos, pues para impulsar, ¿no?, que los productos cortos de fecha que tenemos los fabricantes o que tienen los distribuidores, a través de blockchain y unas herramientas digitales que van muy rápido, puedan llegar al tercer sector de manera que ese producto no se pierda, no se caduque, y además tiene un propósito social, ¿no?, que es aliviar esas colas del hambre que hay en este país, que desgraciadamente cada vez son mayores. Y la otra pata del consumo responsable pues viene de la mano de los envases, ecodiseñando envases pues que utilicen más materiales reciclados, que sean reciclables. Por ejemplo, nuestra botella de leche es 100% reciclable, pero además con la norma UNE en la mano y totalmente trazado, ¿no? Incorporamos, donde la seguridad alimentaria nos permite, pues plásticos reciclados, por ejemplo, el 70% de nuestras agrupaciones, cambiando a materiales más biodegradables, más sostenibles, ¿no?, como pueda ser pues haber cambiado la agrupación de nuestros bricks a caja de cartón, metiendo ya envases, por ejemplo, plásticos, como son los tapones de nuestros bricks que vienen de la caña de azúcar, pero eso sí, siempre con una certificación Monsucro detrás que asegura que toda la cadena de custodia ambiental y social
pues se cumplen todos los estándares legales, ¿no? que hay que tener, ¿no? Y seguimos avanzando y tratamos de innovar en incorporar pues, cada vez más reciclados, incluso estamos también apuntando a algún producto ¿no? más biodegradable, pero bueno, esto es un poco ya más del lado de la innovación, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco en general pues tocamos toda esa cadena de valor y trabajamos en todos estos aspectos, porque insisto, ¿no? La sostenibilidad de una industria no es solo lo que maneja directamente, sino todo eso que tiene aguas arriba y aguas abajo, que es complejísimo, porque es complejísimo de trabajar, ¿no? Pero hay que ir poco a poco y no desesperar en el intento y seguir avanzando. Sin ninguna duda, ¿no? Y la verdad son interesantes todos los ejemplos, cómo tocáis además todos los puntos de la cadena de valor, ¿no? A mí me vas a permitir que por deformación me haya quedado impresionado con lo que habéis hecho en la fábrica. Es decir, esa reducción del 50% de consumo eléctrico, de residuos, porque yo sé lo difícil que es hacer eso. Y me gusta mucho la unión que has hecho de la eco y la eficiencia, ¿no? Efectivamente, siempre con la productividad en mente también, ¿no? Sí, un poco lo que comentaba mi compañera de mesa, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a pensar, ¿no? Cómo teníamos que hacer los planes de descarbonización hace unos años en la industria, claro, buscábamos los gurús, ¿no? ¿Con quién trabajar? Bueno, pues con el gurú de la energía que pudiera ser, pues imagínate, pues un centro tecnológico del País Vasco, ¿no? Que tiene una experiencia tremenda, o los gurús de las consultoras. No hay gurú que valga. O sea, al final lo que importa es conocer tu proceso, hablar muchísimo con tus empleados, con la gente que está en cualquier nivel, desde los más altos ingenieros a las personas que están a pie de línea, que son de los que muchas veces más puedes aprender, ¿vale? Y yo siempre cuando voy a charlas de eficiencia energética, y siempre digo lo mismo, ¿no? Esto es un puzzle. Al final es un puzzle muy complicado de encajar las piezas, porque una tecnología se come a la otra, ¿no? Porque a lo mejor haces el análisis y, no, pues si instalo biomasa, pues consigo reducir... Ya, pero bueno, ya antes de instalar biomasa quiero reducir al máximo mis consumos, pero entonces meto una bomba de calor, porque yo tengo calor residual, pero si meto la bomba de calor, entonces la biomasa ya me baja el nivel, ¿sabes? Entonces empiezas a volverte loco y es un trabajo muy tedioso, mucho análisis de datos, mucho tiempo de dedicación, ¿no? y mucha simulación, coste-beneficio, y como ella bien decía, ¿en qué momento tengo yo que introducir, por ejemplo, una caldera eléctrica, sabiendo que tengo el programa anterior, el día antes, ¿no? Ya están publicados sobre ahora los precios que va a haber de la energía en España, pues tienes que hacerlo automatizando, de manera que esa caldera eléctrica automáticamente entre cuando le está diciendo que el coste, por ejemplo, es cero, que existe, ¿no? Y que pare cuando el coste se eleva, y siempre, claro, con un análisis contra cuánto está el gas, más el CO2 que emite el gas, etcétera, etcétera. Y al final es muy complicado y implica muchas horas de trabajo y de mucha gente. Pues antes tocábamos un tema que decía yo que era, bueno, el que todo el mundo habla, que por ejemplo es electrificación, ¿no? Y que nadie lo entienda mal, que yo en mi empresa tenemos proyectos de electrificación. Ahora toco otro, Celia, que también de los que todo el mundo habla, que es captura de CO2, ¿no? Que es también un comodín. En el caso vuestro entiendo que nos podrás comentar cómo algún proyecto vuestro o algún proyecto forestal con una buena gestión pueda de verdad contribuir a esa captura de CO2 o esa, no sé si lo llamáis sumidero de CO2, y a ver si tienes algunos ejemplos que nos puedas aportar. Comentaba antes, los árboles casi que son la perfecta máquina de absorción de CO2, los tenemos en la naturaleza, no hay que crearlos, no los tenemos que inventar, y tienen la capacidad de absorción de CO2 cuando hacen la fotosíntesis, con lo cual los tenemos aquí, y el tema es cómo los gestionamos para poder potenciar esa capacidad que tienen de absorción de CO2. Y en este sentido, bueno, yo creo que, me imagino que estáis todos familiarizados, pues el Ministerio puso en marcha hace unos años el registro de huella de carbono y proyectos de absorción, con el objetivo principal de incentivar a las empresas para que calculen su huella de carbono, no solo que la calculen, sino que la reduzcan, que es el punto clave, pero no siempre se puede llegar con las medidas de reducción a esas emisiones cero, con lo cual necesitan una acción adicional que es la compensación. Y aquí el sector forestal pues tiene un papel muy importante, y como decíamos antes,
en España el 40% de la superficie del territorio es forestal, pero es la pregunta también, estas son las preguntas de millón. Yo tengo un bosque, pero ¿y esto genera créditos? Entonces, al final hay un mercado de carbono que se generan créditos, el potencial de nuestros bosques por absorción puede generar créditos de carbono y esos créditos de carbono los pueden comprar empresas para compensar sus huellas de carbono. Pero no sirve cualquier bosque para generar esos créditos de carbono. Al final un crédito de carbono es una tonelada de CO2 absorbido. Entonces lo que hay que es potenciar la gestión forestal sostenible de nuestros bosques para que se puedan generar o para poder aumentar ese potencial que tienen los bosques. Y nosotros en este sentido desde el Centro Tecnológico tenemos varios proyectos en este área. Hemos trabajado aquí en Asturias con el Gobierno del Principado de Asturias para poner en marcha el registro asturiano de huella de carbono. Trabajamos en el desarrollo de metodologías y herramientas de cuantificación de carbono por las distintas especies que tenemos aquí en la región. También estamos trabajando a través de otros proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad que se llama Codoscor, en el que estamos trabajando con la Oficina de Cambio Climático española para desarrollar metodologías ya no solo de que ahora mismo tú puedes generar créditos de carbono si haces una plantación. Pero, ¿qué pasa con todos estos propietarios que tienen sus propios bosques? Y dices, vale, yo ya tengo mis árboles, ¿y esto no genera créditos de carbono? Bueno, pues para que genere créditos de carbono tienes que hacer una gestión que se llama gestión forestal mejorada, es decir, tienes que mejorar la gestión forestal que tú ya haces de forma, digamos, tradicional para aumentar esa capacidad de absorción de tus bosques. Entonces, con la Oficina Española de Cambio Climático estamos trabajando para desarrollar metodologías y herramientas de gestión forestal mejorada que se puedan incorporar en el registro español que tenemos ahora. Y también el objetivo es trasladar esto a Asturias y que también exista en el registro asturiano metodologías de gestión forestal mejorada para poder incorporar este tipo de proyectos en Asturias. Y aquí también tenemos un reto porque yo creo que esto, bueno, a nivel España ya sé que hay bastante demanda en cuanto a proyectos, digamos, forestales de absorción que generan créditos por parte de las empresas, pero quizás aquí en Asturias falta un poco todavía o sea, hay empresas que han inscrito su huella de carbono, hay proyectos de absorción que se han registrado aquí a nivel Asturias, pero nos falta esta conexión entre empresa y propietario forestal para hacer proyectos de compensación. Y bueno, aquí al final todo digamos, lleva su tiempo, pero es verdad que a nivel europeo, con todos estos procesos de descarbonización, uno de los objetivos de la Unión Europea es plantear un registro de carbono a nivel europeo que va a marcar un poco las reglas del juego a nivel Europa y por lo tanto a nivel España y a nivel comunidades autónomas. Entonces la idea es se va a abrir o sea, la idea es estar al día con estas nuevas normativas para poder desarrollar este tipo de proyectos, pero también se abre una enorme oportunidad porque este registro europeo va a permitir la transacción entre empresas y propietarios a nivel Europa. O sea, ahora mismo esto no es viable, pero puede venir una empresa finlandesa que quiera comprar nuestros créditos de carbono que generamos en Asturias. Y al revés, nosotros podemos como empresa ir a Finlandia a comprar los créditos. Entonces, bueno, aquí hay mucho trabajo por delante, digamos, toda esta parte a nivel de legislación europea se está trabajando en ello y yo creo que para el los próximos años, digamos, entrará en vigor. Creo que el objetivo es que el reglamento que el registro esté para el año 2028, pero ya se están desarrollando metodologías y bueno, en este caso nosotros desde CETEMAS tratamos de impulsar sobre todo este tipo de proyectos de gestión forestal mejorada para que los propietarios forestales puedan incorporar sus propiedades al sistema o al mercado voluntario de carbono. Jorge, ¿puedo? Sí, claro. Ya sé que no me toca, pero es que tanto quiero contar que se me olvidó hablar del proyecto que tenemos con ellos y yo creo que es muy relevante, ¿no? Porque cuando estábamos hablando de qué hacemos en ganadería para que sea más sostenible, hay un tema que no conté y
que es el más importante, mira tú, que es que los ganaderos, nuestros ganaderos, bueno, pues a través del cuidado de los pastizales que tienen, ¿no? Pastos permanentes de más de 5 años, pastizales para el ganado, la rotación que hacen de cultivos y los bosques, porque también muchos de ellos tienen bosques, ¿no? Pues son grandes gestores del territorio y son grandes guardianes, ¿no? De ese secuestro de carbono y de la biodiversidad, que este es otro de los temas que viene pegando fuerte desde Europa y una necesidad inminente, ¿no? Porque ahora mismo estamos como muy centrados en temas de reducir las huellas, pero yo creo que el mayor problema que viene no es ese, es la pérdida gradual de biodiversidad a una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces, nosotros con CETEMAS tenemos un proyecto que comentaba Celia al principio, que se llama GEPROCAR, que es un proyecto maravilloso y aquí sí que es un éxito desde el punto de vista de colaboración público-privada, ¿no? Donde se está desarrollando una herramienta cartográfica que podemos tener controladas todas las hectáreas de todos los socios ganaderos, a qué las dedican, podemos hacer un análisis de absorción de todo el grupo central asturiana de secuestro de carbono actual, ¿vale? Pero que nos va a permitir también desarrollar herramientas, no solo en bosques, porque ya están también, ¿no?, entrando con nosotros, porque estamos queriendo que entren, vienen también vendrán, ¿no?, se están trabajando nuevas normativas, nuevas metodologías para mejorar el secuestro de carbono en cultivos, por el manejo de los cultivos, por la rotación de cultivos, por especies mejorantes que tienen unas raíces, ¿no?, que hacen que los óxidos de nitrógeno, etcétera, bueno, pues no se pierdan a la atmósfera, etcétera, ¿no? Y todo este proyecto que estamos desarrollando con CETEMAS para nosotros es una fuente de información bestial para mejorar la biodiversidad, bueno, para ver qué ganaderías tenemos en Red Natura protegida o tenemos en otros temas, como imagen de comunicación para empoderar la marca central lechera asturiana y toda esa labor, ¿no?, que hace el ganadero en esta tierra para mejorar el paisaje y seguir manteniendo, ¿no?, este paisaje que tenemos tan maravilloso. Yo soy asturiana de cepa y no siento muy orgullosa de verlo. Yo creo que es un proyecto que, perdona que antes no comenté, y creo que es muy importante. Simplemente solo por que has mencionado el tema de la biodiversidad, también es un que antes lo estábamos comentando en el café, es un tema súper demandado. Ahora mismo, como tal, créditos de biodiversidad no existen a nivel, digamos, de los estándares oficiales, pero sí que es algo lo que también estamos trabajando. La idea es que las metodologías que se desarrollan o las que estamos colaborando incluyan la parte del monitoreo de biodiversidad y adaptación al cambio climático, porque es verdad que tú vas a hacer un proyecto de una plantación, por ejemplo, y vas a utilizar unas especies en un sitio que realmente tiene que ser viable. O sea, esa plantación tiene que ser viable a lo largo de los años, no sabes de qué sirve cualquier especie que no vaya a estar. Los escenarios climáticos nos predicen cómo puede cambiar el clima y cuál es la especie más que puede estar mejor adaptada en los próximos años. Entonces, el tema de la biodiversidad y la adaptación son dos puntos claves que se van a ir incorporando en las metodologías y además una de las ideas que quizás no haya ahora mismo créditos como tal, pero sí que le den un valor plus al crédito de carbono, y entonces que se pueda valorar y que el precio del carbono tenga un incremento si considera estos aspectos. Pues precisamente, Concha, la siguiente pregunta que tengo se refiere a los CAEs, ¿no? Si nos puedes igual decir un poco primero, por si hay alguien que no sepa lo que es, y lo uno también con los contratos estos con las empresas de servicios energéticos y a ver cómo impacta eso en el ahorro, en la eficiencia energética, y bueno, a ver qué nos puedes contar. Los créditos estos, al final los CAEs es la monetización del ahorro, ¿no? CAEs es certificado de ahorro energético, que no lo podemos confundir con el certificado de eficiencia energética, aunque usa eso, ¿no? Pero CAE es el certificado de ahorro energético. Esto está en vigor o en funcionamiento en España desde el 2023 y es algo que vino de Francia, ¿no? Francia lo tiene ya implementado igual desde hace 4 o 5 años. Un poco se basa en que, a ver, las grandes productoras comercializadoras, ¿no?, Repsol, todas estas, tienen que pagar al año una cantidad de dinero por cada megavatio que producen y que contaminan, ¿no? Entonces,
Y de ese dinero, esos son lo que llamaríamos sujetos obligados, de ese dinero que ellos, esos millones que ellos pagaban por lo que contaminaban, era de donde salían las subvenciones que todos hemos escuchado para mejorar. Aquí lo que hay es hay un cambio, y entonces dicen, bueno, no vamos a subvencionar, igual vamos a incentivar o a premiar, ¿no?, a quien ya lo ha hecho. Entonces, lo que permite es que esos sujetos obligados que tienen que pagar, en este momento, por ejemplo, creo que son, este año, porque esto se actualiza cada año, tienen que pagar 183 con algo, ponte con 50 euros por cada megavatio que contamina, que produce. Entonces, eso supone en una empresa como Repsol, que puede pagar millones. A final de año, cuando le llega el resumen de la declaración, debe de temblar el que se encarga de esto, ¿no? La legislación de los CAEs lo que permite es que puedan cambiar hasta el 60% de ese importe por certificados de ahorro energético. ¿Y dónde consiguen los certificados de ahorro energético? Pues en las actuaciones que cada uno va haciendo para ahorrar energía. Pues dentro de nada escucharemos cuando te vas a comprar una nevera y cambias a una de mejor letra, A++, que eran ya bueno, si como me cedes el CAE, te voy a quitar tanto, ¿no? Dinero tampoco es... ¿Por qué? Porque luego esos CAEs los van a vender a través de un sujeto delegado, hay la figura del sujeto obligado, que es quien contamina, lo van a vender a través de un sujeto delegado a esos contaminadores. De modo que cuando llegue la factura final de que usted tiene que pagarme 4 millones de euros porque ha contaminado tantos megavatios, diga, no, el 60% de esto se lo voy en este papelito de CAEs, ¿no? ¿A qué lleva eso? Que obviamente ellos te lo van a comprar en este momento a menos de 183, no tiene sentido, ¿no? Pero ya puedes monetizar ese ahorro. ¿Cómo está? Claro, porque si no, que vean, que me haga un papelito cualquiera, ya... Bueno, la legislación... y además está bastante bien hecha y estudiada, y lo que quiere, bueno, es evitar cierta picaresca que siempre suele haber en estas cosas. Entonces hay unas fichas que son las de, digamos, son estándar, ¿no? Si tú cambias a una bomba de calor, hay una ficha, la rellenas, la cubres, la rellena quien te lo haya hecho. Eso tiene que ir a una entidad de control, no vale que cualquiera diga que has ahorrado tanto, a una entidad de control, pues puede ser AENOR o cualquiera de las que hay. Ellos verifican que ciertamente ese es el ahorro y es así. El ahorro que este CAE han conseguido un ahorro, no sé, de 53 megas, ¿no? Y entonces esa comunidad de propietarios o quien haya hecho ese cambio tiene un papelito que a alguien le va a ver 53 por el precio al que esté, ¿no? Y esto, este año, ya os digo, empezó en el año 2023. Durante el 2023, a finales, claro, cuando estos tenían que pagar esa cantidad, la industria entró muy rápido en ello, ¿no? La industria rápido vio, cuidado, vamos, central lechera. Bueno, en edificación costó más, ¿por qué? Porque solo permiten 3 CAEs por edificio, solo permiten 3 fichas, ¿no? De modo que si tú cambias la solo bomba de calor, luego cambias las ventanas y luego cambias la envolvente, ya no puedes hacer nada más, ya estás. ¿Qué es la ventaja? Por ejemplo, nosotros, bueno, para ser sujeto delegado es bastante complejo. En este momento, por ejemplo, en España solo hay 52, 53 empresas que somos sujeto delegado. Te requieren una serie de justificaciones, te requieren que durante los últimos 3-4 años hayas ahorrado o puedas justificar que has ahorrado una cantidad de megavatios, bueno, una serie de personal en plantilla, una serie de requisitos que ya os digo, por ejemplo, en España solo hay 52-53 empresas en este momento. Fuimos la primera empresa asturiana en certificarnos como sujeto delegado,
Y lo que nos permite, como empresa de servicios energéticos, es que, os decía que hay unas fichas que son estándar, pero hay otras fichas que son, digamos, lo que se llaman proyectos singulares. Y entonces, esa ficha, tú ahí puedes meter todo lo que has ahorrado, en esto, en esto, en esto, en esto, tienes que justificarlo, obviamente, y tienes que autorizarlo en la entidad de control, o sea, el CAE, sin que una auditoría externa diga que efectivamente es así, no sirve para nada. Entonces, tú me dices en todos los puntos en los que has ahorrado y qué ahorro has conseguido, va a una entidad de control que así lo certifica y ya tienes ese número de megas. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, en una comunidad que en este tema de las instalaciones híbridas que os decía, la instalación fotovoltaica por sí misma no genera CAEs, porque la energía fotovoltaica no ahorra, solo cambia la producción por otra, ¿no? Entonces no está considerado que genere CAEs porque tú no ahorras, cambias, lo que quieren con los CAEs es que tú ahorres energía, que consumas menos. No que antes lo consumía con gas, ahora he puesto un campo solar, compro mi edificio y el de al lado y sigo consumiendo lo mismo. No, consuma usted menos. Bueno, pues un edificio, en el caso de un edificio que como ficha solo podría haber tenido CAEs por la bomba de calor, que sí que genera CAEs, hubiese conseguido unos 8.000 euros de ahorro. Lo gestionamos con esta instalación híbrida como proyecto singular. Lleva un tiempo, o sea, lleva un tiempo de tramitación, no es llegar, y lo que consiguió fueron 53.000 euros. O sea, ese papelito, que solo como ficha le iban a pagar 8.000, ahora le pagan 53.000. ¿Por qué? Porque se ha justificado que en esa hibridación, en esa mezcla de todo, y ahí, por ejemplo, no estaba incluido porque esa comunidad no hizo la envolvente, solo con lo que había ahorrado con la instalación. Si hubiese hecho la envolvente y hubiésemos podido meter en ese CAE también la envolvente, todavía le quedarían 2 fichas más para cualquier otra actuación, ¿no? En este momento también le quedan solo 2 fichas, que la puede gastar en la envolvente. Pero bueno, eso es un ejemplo, además, bueno, es relativamente reciente, hace poco, porque esto lleva, ya os digo, desde el 2023, fue a finales del 2023 cuando salió la legislación, claro, es desde el 2024. No puedes antes de enero del 2024, no puedes. Efectivamente, es que estamos en el 2025, me he quedado yo. Además recuerdo que mi hermano se estudió toda la legislación en agosto del 2023, porque estaba de vacaciones, cada uno tiene sus fricadas. Entonces, empezó a entrar, o sea, entró la legislación en enero del 2024 y tú solo puedes, digamos que, retroactivamente lo que hayas hecho en 2023, porque ese papelito tiene una validez de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ya os digo, 2024 es la industria la que entró y sobre todo a final, y la edificación costó más, yo también creo que porque hay bastante menos empresas sujeto delegado orientadas en la parte de edificios, porque bueno, luego también, como todo, ¿no? Empezaron a aparecer un montón de intermediarios, yo te compro los CAEs, yo tal, entonces aquello era como una locura, pero como proyecto singular, pues es un ejemplo de hace nada, unos meses, que esa comunidad, pues, hombre, le pareció interesante, la verdad. Sin duda, un mundo interesante este de los CAEs y más complejo de lo que yo pensaba, sí, por cierto. Empezaremos a escuchar seguro muy rápido en cuanto ahí en estos grandes vendedores de electrodomésticos te dirán, no, si esto con el CAE, si me cedes el CAE te descuento tanto. Bueno, Estefanía, tengo para ti una pregunta del millón. Y es porque al final todo esto que estamos hablando y todos los esfuerzos en sostenibilidad, descarbonización, al final terminan en un producto que es más o menos sostenible, ¿no? Y que llega al consumidor, o nos llegan los consumidores.
La pregunta es, ¿y eso rentable? ¿Se aprecia? ¿Cómo lo veis en la central lechera? Yo esta pregunta te la voy a responder desde el punto de vista del sector lácteo, ¿vale? Porque hay muchos tipos de productos y cada uno sí que a lo mejor sí son más considerados con el tema de sostenibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que poner en contexto el sector lácteo para los que no estéis familiarizados con él. Yo creo que sepáis que parece fácil, pero no es un mercado complejísimo por dos razones sobre todo, ¿no? La primera es que lamentablemente en España el consumo de los productos lácteos es decreciente y, por ejemplo, el mercado de leche líquida en la última década pues, ha caído un 20%. Si a esto le unimos que a lo largo de los años, ¿no?, los precios de los productos lácteos se han banalizado mucho, ahora puede gente decir, no, es que ahora subió mucho, un litro de leche está por encima de €1. Es que tendría que estar muy por encima de €1. Debería de estar muy por encima de €1 por lo que os voy a contar, ¿vale? Bueno, en resumen, nos enfrentamos a un mercado complejo y esto es importante porque cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad integral, ¿vale? Tenemos que seguir estando aquí para poder mejorar, ¿no?, la parte ambiental. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las empresas lácteas como nosotros, que hay otras que se esfuerzan mucho en desarrollar modelos sostenibles íntegramente en esos tres impactos que estábamos hablando, ¿no? Bueno, que queremos pagar un precio justo al ganadero, que queremos introducir mejoras ambientales en toda la cadena de valor, que queremos asegurar que estamos dando productos que son de calidad, que cumplen los más altos estándares de seguridad alimentaria y que tienen un valor nutricional, pues necesitamos que el precio de ese producto sea el que se merece, ni más ni menos, porque es que si no, no podemos seguir estando aquí, ¿vale? Y luego se une un efecto también muy importante que es, bueno, la marca de distribución, ¿no? O sea, sabes que cada vez pues hay más distribuidores que tienen sus propias marcas, ¿no? Y esas marcas normalmente son un reclamo a la compra y son más baratas, ¿no? Entonces luchamos en este mercado. Es cierto que el consumidor busca productos cada vez más sostenibles. Es cierto que cuando estudias los análisis de mercado de los principales analistas europeos y españoles, ¿no?, pues es cierto que buscan mercados, productos más sostenibles, dejan de comprar productos, sobre todo si creen que no cumplen estándares sociales y ambientales, pero también es cierto que el 80% de los consumidores, cuando va a hacer la acción de compra, lo que busca es ahorrar. Entonces el primer driver de compra siempre es el precio, unido al de la calidad, están más o menos ahí equilibrados. Hay un tercer driver importantísimo, que es la conveniencia. El consumidor no quiere que le saquen de su zona de confort, ¿vale? Y por tanto, si unimos todo esto al entorno de inflación en el que estamos, a un encarecimiento del precio de la vivienda que en este país está también, bueno, pues marcando un problema, ¿no? El consumidor es difícil que pague un plus, ¿no?, por esos productos más sostenibles. No obstante, nosotros seguimos pensando que nuestra manera de poder crecer y mantenernos en el mercado es con esa triple sostenibilidad y nos esforzamos en seguir mejorando, pues con mejoras de eficiencia energética, con todas estas mejoras de reducción de huellas ambientales, etcétera. Siempre, como decía, siempre desde el punto de vista de la rentabilidad. Nosotros no hacemos ninguna cafra, que los hay que lo hacen, de meter pues ciertas tecnologías o ciertos aditivos en la alimentación del ganado, etcétera, que son carísimos y que no puedes trasladar al consumidor porque es que no lo va a pagar, ¿no? El problema que vemos, ¿cuál es? Que va a llegar un momento que cuando ya no podamos mejorar más y tengamos que empezar a introducir esas metodologías, ahí sí que va a haber un punto de inflexión. Pero bueno, en positivo, ¿no?, que nosotros, yo creo que nuestro consumidor aprecia mucho que somos una empresa B Corp. B Corp, sabéis que es a día de hoy, a nivel internacional, bueno, pues una certificación que avala que cumplimos los más altos estándares sociales y ambientales, que eso lo aprecia, insisto, y en positivo también que creo que estamos donde estamos, somos líderes en España, el sector leche líquida en alta mantequilla, somos ya un referente en quesos y que entramos en un montón de hogares españoles con una reputación de marca de las 3, 4 primeras marcas de todas las que operan en España y de todos los sectores, con lo cual quiero creer que el consumidor en cierta medida sí que aprecia estos temas, pero que nos falta un poco, ¿no?, ese gap, ese esfuerzo, ¿no?, de que pague un poquito más para que nosotros podamos seguir invirtiendo en nuestras